Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 2, 23 al 28. Devoción o fanatismo es el título de nuestro sermón el día de hoy. ¿Cómo se sentiría usted un día que conduciendo por la calle un policía lo detiene y le pone multa porque a él no le gusta el color de su carro? ¿Cómo se sentiría usted el día que lo pare en la calle un policía y le dé multa por cargar zapatos viejos? ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pensaría usted si un día, caminando por el supermercado, un policía lo agarra y se lo lleva a la cárcel porque su peinado no le gustó? ¿Qué pensaría usted de las autoridades? ¿Están locos? ¿Se están pasando? Lo primero que diríamos es, estos policías están violando los derechos humanos de la gente. Porque no son cosas que vayan en contra de la ley y se le está privando de su libertad y se le está sancionando por cuestiones que no están en la Constitución. Es exactamente lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús con las autoridades. Habían extendido tanto las leyes, habían hecho tantos incisos, tantos agregados, tantas extensiones en la ley de Dios que ya eran una carga insoportable para el pueblo. Esos eran los fariseos, esos eran los escribas, eran los religiosos de aquel tiempo. Jesús lo sabía. Jesús había vivido durante 30 años en esas comunidades y se había dado cuenta de las injusticias y de la exigencia extra normal que se daba a la gente. Cualquier persona estaba desagradada por eso, pero como eran las autoridades había que obedecerles. Jesús, a estas alturas del capítulo 2, ya se había ganado de enemigos a estos hombres corruptos. Y va a seguir enojándolos y va a seguir dándoles razones para matarlo. En el siguiente relato vamos a ver a los fariseos y a los corruptos juntándose para ponerse de acuerdo en cómo destruir a Jesús. O sea que a Jesús le falta solamente un pequeño evento para hacer que ellos se decidan a asesinarlo. Hoy veremos 3 actitudes ante la real necesidad humana para que recordemos que la falsa religiosidad sirve para ignorar el bienestar de los demás. Voy a repetir. Hoy vamos a ver 3 actitudes ante la real necesidad humana para que recordemos que la falsa religiosidad sirve para ignorar el bienestar de los demás. La primera actitud es la actitud de la falsa religión. Segunda, la actitud divina. Y tercero, la actitud de Jesús. Vamos a leer. Versículo 23, ahí en el capítulo 2, dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre Santo, estamos en tus manos. Ilumínanos, facilítanos el camino para poder entender estos versículos
y que en los corazones de mis hermanos, Señor, tu palabra sea sembrada y que cada día ellos crezcan en función de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya criticamos bastante a los fariseos durante este evangelio. Ya lo vimos. En las cartas de Pablo también él los critica. En las cartas del Pablo él está constantemente luchando contra el legalismo religioso. Y es una pelea constante, una pelea doctrinal que tiene en contra de ellos. Ellos no descansaban. Ellos seguían presionando a la gente a volver a la ley, a volver a todo lo que ellos consideraban que Dios había dicho. Vamos a ver entonces la actitud de la falsa devoción, de la falsa religión, de los que se dicen santos, pero no lo son. Dice que Jesús y sus discípulos estaban caminando y era día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo que vemos en la Biblia es el sábado, el Sabbat. Ellos caminando acortaban camino, a veces no habían caminos, usted tenía que caminar a través de los sembradíos y nos dice en otro evangelio que era trigo, eran los trigales. Ellos comenzaron a arrancar espigas. Tenían hambre. Si usted tuviera un steak para comer y tuviera ahí las tortillitas y la salsa con su refresco de frutas, ¿usted iría a cortar trigo y a comérselo? No, probablemente los discípulos ya tenían un buen tiempo de no comer, por eso se vieron en la necesidad de arrancarlo y comérselo. No nos lo dice Marcos, pero Mateo dice que lo cortaron y se lo comieron. Lucas va más allá y dice que lo restregaban con la mano, si es que era la forma, lo arrancaban, lo restregaban para quitarle lo de afuera, lo que no sirve, y luego la pura semilla, solo el puro grano, se lo iban a comer. Sabroso cuando comemos granitos, ¿verdad? Cuando comemos semillitas. Ellos tenían hambre, querían mitigar el hambre por ese momento. Ellos estaban haciendo algo que era permitido. Dios les había dado permiso a tomar con la mano, no con herramientas, para saciar el hambre. Era un permiso allá en Deuteronomio 23-25. Si quiere escribirlo ahí, porque hermano, este es un pasaje un poquito confuso si lo vemos rápido. Deuteronomio 23-25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, los sembradíos de él, ajenos, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz, o sea, la guadaña, o sea, el machete, si usted quiere, a la mies de tu prójimo. Dios está dando permiso. Cómete lo que te cabe en la mano, lo que te puedas llevar a la pancita, ¿verdad? Pero no lleves tus herramientas y tu costal y no dejes vacíos los sembradíos de tu prójimo. Tú puedes comer. Y usted ya sabía que si usted tenía sembradíos y si alguien iba pasando y tenía hambre, podía cortar y comérselo. La otra vez había una señora que tenía un árbol de duraznos ahí enfrente de mi casa. Y todos vivíamos con el oído atento cuando se oía ¡pum! A correr a recoger ese durazno. Y la vecina no se enojaba por eso. No se enojaba. Éramos niños y ella era una buena persona. Pero decía, lo que no permito es que vengan con su canasto y se suban a bajárselos todos. Un niño tiene ganas del que cayó, pues cómaselo. Más o menos, Dios ahí está haciendo que la gente sea benévola, que sea bondadosa. En vez de que se pierdan. Yo he visto casas aquí donde ahí en el jardín están tiradas 500 naranjas y nadie se las come.
Creo que sería buena idea irle a decir, mire, deme $10 y yo le limpio todo esto. Y nos comemos unas buenas naranjas durante unas 2 semanas. Pero aquí había permiso de hacerlo. Ahora, el hecho de llegar, cortar y comer no era trabajo. No estábamos trabajando, usted no hacía nada malo porque lo que había como prohibición era trabajar para ganar dinero. Dios había prohibido a su pueblo el trabajo. Pero vean lo que pasa aquí, versículo 24, dice: los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahí ellos estaban mintiendo, porque ya habían manipulado suficientemente la ley. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? Mateo tiene 24. Sí, en el 24 está la destrucción del templo profetizada. Bueno, había un apartado de 24 capítulos que se habían agregado solo al asunto de guardar el sábado. ¿Se imaginan ustedes? Esto está en el Talmud. ¿Cuántos han oído acerca del Talmud? El Talmud era un tomo que tenían los judíos, que era como la explicación, la aclaración de la ley. Pero era algo sumamente insoportable para la gente. Habían cuantas leyes ridículas que hostigaban a las personas. Usted no podía dar un paso sin violar la ley, porque estos hombres, a los que se les dicen los ancianos, que eran los eruditos, los de siempre, los que andaban viendo cómo explicaban la ley y le ponían un poco más, y le ponían un poco más. Claro, ellos manipulaban. Por ejemplo, decían que en el día de reposo no se podía caminar más de 1 kilómetro. Si usted daba un paso más allá, ya había infringido la ley. Sin embargo, eso era una cosa de ellos. Por eso se nos dice que el monte de los olivos estaba más o menos camino de un día de reposo, porque esa es la medida. No puedes caminar más de eso, decían los dirigentes judíos. Pero había una cláusula ahí que le ayudaba a usted. Si usted un día antes del día de reposo iba y ponía ahí algunas cosas suyas que había sacado de su casa, exactamente a 1 kilómetro de distancia, ellos lo consideraban como una extensión de la casa. Entonces, para el sábado usted caminaba hasta ahí y todavía estaba dentro de su casa y podía caminar otro poco más. Y estas eran argucias, eran cuestiones de manipulación a la ley, cuando Dios no lo había mandado. Los religiosos otra vez estaban observando a Jesús y a sus discípulos, cuestionando las actividades. Hay un comentarista que me llama la atención cómo nos dirige a observar. Cuando Jesús está haciendo algo en la experiencia pasada, en el párrafo pasado, los fariseos llegan y le hablan a los discípulos, quejándose de Jesús. Ahora que los discípulos están haciendo algo, ellos van con Jesús. Es como sembrando cizaña, ¿verdad? No hablándole de frente a la persona para corregirle, supuestamente lo que estaba haciendo mal. Pero ese es el carácter del hipócrita. No se dirige directamente, sino que va y siembra la cizaña por aparte, en privado, a espaldas. Los fariseos eran gente negativa. Eran gente legalista, tradicionalista. Sus leyes eran inventos, tormentos, martirios para el pueblo. Dios no había mandado tales leyes. Ellos las habían estirado. Los fariseos estaban juzgando a Jesús y a sus discípulos de no cumplir la tradición. Los fariseos llamando ley de Dios a lo que no era ley de Dios. Los discípulos no estaban trabajando, ellos no estaban cortando el grano para irlo a vender o para ponerlo en sus tiendas. Los discípulos lo que querían era saciar el hambre, tenían una necesidad.
Los fariseos no veían la necesidad de ellos. Los fariseos solamente veían lo que ellos habían inventado y ahí querían seguir como los dueños del sistema, poniendo y quitando, regulando, extendiendo las leyes de Dios. La falsa devoción no considera la necesidad humana. No piensa en compadecerse de nadie. Si vamos a Mateo 12:7, nos vamos a dar cuenta que en el mismo relato, en la misma experiencia, Jesús habla un poco más. Según Mateo, dice que Jesús les reprochó y les citó lo que está en Oseas 6:6. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. No lo tiene Marcos, pero lo tiene Mateo. Jesús, citando Oseas 6:6, les dice, ustedes están cometiendo el mismo error que sus antepasados. Ustedes quieren cargar a la gente con tantas cosas, con tantos estatutos, y solo los martirizan. Ustedes no tienen misericordia de la gente. Ustedes no se compadecen de ellos, de sus vidas. Los están haciendo infelices con todo este sistema. Jesús les dice, ¿no habéis leído? Claro que lo habían leído. Lo habían leído y lo habían escrito cientos de veces para duplicarlo. ¿No habéis leído? Sí lo habían hecho, pero no habían entendido. Es nuestro problema cuando leemos y no entendemos y no practicamos la palabra de Dios. Es lamentable que cuando la mente de una persona está cegada por la religiosidad y el fanatismo, por el legalismo, por las tradiciones, no hay lugar para pensar en la misericordia, en el amor, en la compasión. Hay personas aquí con hambre, caminando, con necesidad, y a los fariseos no les importa nada eso. Ellos quieren que se cumpla su propia tradición. Ellos quieren seguir dominando el sistema. La actitud de la falsa devoción siempre será indiferencia pura y descarada. No preocupación, no interés por lo que los demás sienten o necesitan. Únicamente existe un interés por llenar una liturgia, un programa, un reglamento, pero olvidándose totalmente del prójimo. Hermanos, que Dios no nos encuentre poniendo en primer lugar las prácticas ceremoniales por encima de lo que los demás realmente necesitan. Y aquí quiero cortar bien los límites de esto, porque se puede ir a un extremo. ¿Qué es lo que la gente realmente necesita? ¿Y para qué hacemos lo que hacemos? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, pero para ir aclarando desde ya, ¿por qué nosotros nos reunimos y por qué nosotros somos cristianos? ¿Por qué nosotros estamos haciendo iglesia? Para satisfacer las necesidades reales de la persona. Para eso Dios nos ha mandado. Tenemos necesidad de aprendizaje. Tenemos necesidad de adoración, tenemos la necesidad de comunión, tenemos la necesidad de la exhortación. La iglesia tiene la necesidad también de evangelizar, es un deber. Y dentro de todas esas actividades que la iglesia tiene, nosotros debemos trabajar con amor. Y tener cuidado de que con el afán de hacer eso no vayamos a violar la ley del amor. Por ejemplo, nosotros somos celosos de la música y de las alabanzas. Nos gusta ser conservadores. Y está bien, porque cuando nos vamos al extremo de ese asunto, solo estoy poniendo un ejemplo, al extremo de liberarlo todo, nos vamos a poner a practicar música dentro de la iglesia que quizá en ese momento es inadecuada.
es inadecuada. Yo recuerdo lo que nos dijo un pastor un día, muy acertado él. Nosotros consideramos en la iglesia cantar un vals algo bonito, pero cuando el vals estaba de moda, los dirigentes de las iglesias no querían ni oírlo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque era de baile, era algo sensual. Pero los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando. Y ahora un vals nos parece bonito, muy santo, ¿verdad? Muy litúrgico. Sin embargo, para aquel tiempo era algo inaceptable. Y así hay cuestiones que podemos ir viendo a lo largo de la historia de la iglesia, que por un tiempo lo podemos considerar malo, muy malo. Y después eso deja de significar, deja de ser una amenaza. Y luego se podría practicar, luego se podría adaptar. No me quiero meter mucho a esto porque no es palabra de Dios poner una regla de algo que está sucediendo. Por ejemplo, teníamos un pequeño chat ahí con unos hermanos de que a mí me gusta cantar rancheras. Me gusta cantar, o sea, el mariachi, hay un mariachi que me agrada y la otra vez canté aquí algo así. Pero hay quienes tienen un muy mal concepto de los mariachis. ¿Por qué? Porque vivieron dentro de la borrachera con esa música. Sin embargo, una persona que no vivió ese ambiente con esta música no siente nada en contra de este género. Ahora, en aquellos lugares donde el mariachi significa eso, yo consideraría impropio practicar esa música, hasta que a la gente se le quite de la mente ese concepto. Y esta persona me decía, mira, la música andina es una música muy bonita, es una música que agrada el corazón y que beneficia el espíritu, la música andina. Ustedes saben, las cañitas y el charanguito. Yo le dije, no se equivoquen. Yo tengo un amigo boliviano que su esposa no le quería dar permiso de tocar música andina con nosotros, porque allá esa música también ha sido de borrachos. Para nosotros, qué bonito suenan las cañitas, pero no sabemos lo que eso trae. Ahora, yo no voy a satanizar un estilo solo porque para mí eso significa algo. Hay una persona que no le gusta cierto cantante, no le gusta, porque le trae malos recuerdos. Pero eso no quiere decir que a todos les traiga malos recuerdos, ¿verdad? Y hermanos, podemos entrar en un fariseísmo cuando con cosas que la Biblia no regula, nosotros nos ponemos a hacer incisos y esto aquí, un apartado aquí, inciso 1, inciso 2, no. Cuando ustedes toquen música, párense rectos y ni siquiera muevan el pie. Hay iglesias así. Cuando usted venga a la iglesia, no venga con manga corta. Por favor, el zapato alto, eso es pecado, es lujuria. El color rojo, eso excita los sentidos. ¿Cuántas regulaciones a veces vemos que quizá en algún tiempo tuvieron algún uso? Pero cuando se cambia de lugar y se cambian de generaciones, eso totalmente es distinto. Distinto. Hermanos, vivir regulando y vivir aumentando a veces trae más perjuicio que beneficio. Cuando somos duros, cuando somos tiesos, cuando no somos flexibles y nos vamos en contra de todo lo que pensamos y deducimos y no consideramos el corazón de las personas. Sería ir en contra de la ley del amor cuando una persona entre nosotros, tal vez en un estudio bíblico, comparte una experiencia que nosotros no consideramos bíblica.
Y nosotros le censuramos, le hacemos mala cara y lo maltratamos. ¿Verdad que sí? Surge alguien que viene de otra iglesia y que nos dice que cree en tal cosa. ¿Cómo nos vamos a comportar si no estamos de acuerdo con eso? ¿Le vamos a dejar de hablar? ¿Le vamos a tratar de sacar demonios en ese momento? ¿O le vamos a considerar y vamos a esperar un tiempo para irle ayudando a comprender en amor qué es lo que debe la persona comprender? Solo para poner un ejemplo, hermanos. Nos podemos poner duros, ingratos, desamorados, agresivos con algo que no deberíamos. ¿Cuántas personas conocemos que cuando usted pronuncia una frase, una palabra o no utilizó la palabra correcta, gramatical y teológica que debería, la persona le pasa el camión encima? Y lo trata de ignorante, hasta de no salvo. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos andemos ofendiendo. Dios no quiere que nos estemos atropellando los unos a los otros por cuestiones legales. Dijo algo que no es doctrinal, que no es correcto. Con amor lo vamos a ayudar, poco a poco, que entienda. ¿Acaso nosotros nacimos sabiendo? Pero los fariseos eran así, hermanos. Hostigaban tanto a la persona que Jesús les dijo, ya se olvidaron de la misericordia, del amor. Yo quiero misericordia y no sacrificio, no legalismo. No quiero que ustedes amen más la liturgia que al hermano y al prójimo. Personas pueden venir aquí con una necesidad de compañerismo porque se sienten solos, porque están pasando por una depresión o porque han tenido problemas. Y si comenzamos a censurarlos y apartarnos de ellos, porque quizá no están enterados de la sana doctrina como nosotros, vamos a cometer el mismo error que cometieron los fariseos. Así que, hermano, esto a nosotros nos incumbe mucho. Porque podemos irnos al extremo de los fariseos cuando creemos que nuestra doctrina es muy superior y nos podemos enorgullecer y podemos pecar de maltrato a un corazón que necesitaba de nosotros en ese sentido. No olvidemos poner primero el amor a los demás cuando les predicamos o compartimos, cuando les indicamos sus malos caminos y sus malas obras. Recordémonos que nosotros también fuimos sacados de ahí por el amor y la misericordia de Dios. Que primero pensemos con amor y buena actitud en lugar de ser jueces y verdugos de aquellos que necesitan primero ver en nosotros un ejemplo de cariño y comprensión. Y todos decimos, amén. Amén. Ahora, Jesús les va a responder con un ejemplo sacado de la misma palabra de Dios. Ya los fariseos hicieron su pregunta acusadora. ¿Verdad que hay preguntas que acusan? Hay preguntas que afirman, son retóricas, traen su misma respuesta. Jesús va a utilizar la palabra de Dios y se va a ir a 1 Samuel 21, 1-6. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios piensa. Pero les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, sumo sacerdote? Y ya leímos todo el pasaje. Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún lo dio a los que con él estaban. Si les preguntan a los fariseos, el sacerdote que estaba en el tiempo de Abiatar hizo esto, los fariseos lo hubieran condenado y lo hubieran censurado terriblemente por eso que hizo. Porque a los fariseos no les importaba el hambre que traía David y sus amigos. Lo que aquí vamos a ver es una excepción por parte de uno de los sacerdotes, ahí está el nombre,
Él consideró prudente hacerlo con ciertas condiciones. Van a leer la historia ustedes, lean el relato. Y no les dijo, bueno, métete y agarra todo lo que quieres. Le dio ciertas condiciones antes de hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio los panes que ya no estaban vigentes. Ya había pasado cierto tiempo y esos panes era para que se los comieran los sacerdotes, pero ya no estaban dentro del tiempo en que se iban a usar. Y segundo, les dijo que si ellos se habían abstenido de tener intimidad con sus mujeres, cosa que también era una regulación para los sacerdotes. Entonces David le dice, bueno, hemos andado en el camino y pues no cargamos a nuestras esposas. Ellos están bien en ese aspecto. Bueno, coman. Este sacerdote aplicó la compasión, la misericordia. Ahora, ¿era David una persona especial? ¿Era David una persona conforme al corazón de Jehová? ¿Estaba él haciendo algo que Dios le había mandado? Sí. David estaba huyendo de Saúl, el corrupto, el terco, el obstinado, el furioso Saúl que lo quería matar. Fíjense, David ya había sido ungido rey. Saúl, en el corazón de Dios, ya estaba depuesto. David no quería matar a Saúl, porque en un tiempo había sido el ungido de Jehová. Pero Saúl sí quería matar a David, aunque David ya era el ungido. Y es precisamente lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Los gobernantes eran corruptos, estaban fastidiando al pueblo y Dios no estaba contento con ellos. Y Jesús con sus discípulos, así como David y sus guerreros, estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos andaban trabajando en la obra, ellos andaban preparándose para evangelizar al mundo conocido. Qué labor tan linda, preciosa y maravillosa la de los apóstoles. También con el sufrimiento que les esperaba. Si usted sabe eso y pasan los apóstoles por su sembradío, usted no solo les deja recoger las espigas, les dice, pasen aquí, tengo un asado para ustedes. Ellos tenían hambre, estaban necesitados y recibieron ayuda. Miren cómo Jesús hace esta comparación. David con sus guerreros y Jesús con sus discípulos. Y Saúl el corrupto con los corruptos dirigentes de aquel tiempo. Les está diciendo de todo lo malo, solo con esta comparación. Jesús no está diciendo ahí que cualquiera se puede meter al templo y comerse los panes. No está diciendo eso. Jesús está poniendo un ejemplo que ocurrió en cierto tiempo. Pero si vemos que cuando cuando Saúl hizo algo muy malo, fue la gota que rebalsó el vaso en el desagrado de Dios. Saúl esperando ofrecer un sacrificio y no se asomaba el profeta, sacerdote, no se asomaba, que se acaba el tiempo. Y entonces, ¿qué dice Saúl? Que se sintió él absoluto. Él era el rey, él no era sacerdote. Él usurpó el lugar de un sacerdote y agarró él los asuntos en sus manos, sobrepasó su autoridad y ofreció un sacrificio. Y a Dios no le agradó eso, porque Saúl era una persona con un mal corazón. Ahora, el acto de David no se dio por rebeldía ni por irreverencia, fue por necesidad. Fue por necesidad y aquel sacerdote se compadeció de ellos y les dio. No vemos a Dios reprochándole al sacerdote lo que él hizo. Era un asunto ceremonial y Dios dejó pasar aquello. Hermanos, es un ejemplo para todos, para todos. Tenemos invitados en un evento y dijimos vamos a empezar a las 3 de la tarde. Pero nuestros invitados vienen atrasados 10 minutos. Empecemos y no los tomamos en cuenta porque son unos impuntuales
empecemos nuestra reunión, aunque ellos no coman. El ser inflexibles muchas veces, hermanos, no nos trae nada bueno. Es cierto que es bueno ser puntual. Es cierto que ya establecimos alguna cosa, cómo la vamos a hacer. Pero cuando se trata de comprender a los demás, cuando se trata de darles un beneficio, podemos ser flexibles en cosas que no son de vida o muerte, como el horario, como el orden del programa, o como el color de la ropa. No deberíamos. Más si se trata de incrédulos a los que hemos invitado y ellos se dieron el tiempo de acceder a venir. Hermanos, la flexibilidad, la compasión es importante. Ahora, hermanos, los discípulos del Señor no estaban quebrantando la ley. Los fariseos estaban inventando. Y Jesús les pone un ejemplo de algo que realmente fue una excepción comparado con lo que estaba sucediendo ahorita. No necesitaban los fariseos de estarlos acusando. Nada de eso. Como diciéndoles, si ustedes hubieran estado en el tiempo de Abiatar, ustedes hubieran censurado, pero Dios no lo hizo. Ahora que ellos no están haciendo nada malo, ustedes sí lo están haciendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes para agregarle a la ley? ¿Quiénes son ustedes para juzgar al hermano más de lo que Dios lo hace? Una vez, un señor llega a su casa y encuentra que su hijo recogió un perro de la calle. El señor no estaba muy contento con eso, porque no mucho le gustaban los perros. Y fue flexible, los dejó. Al rato el perro estaba en su cama y el perro le gruñía a él cuando él se quería acostar. Y dice el Señor, bueno, ¿y quién es el dueño de la casa y quién es el dueño de esta cama? Ese perro se va para la calle. Y se fue para la calle el perro. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Hermanos, Jesús está sintiendo exactamente lo mismo. Jesús dio un día de reposo a los seres humanos para beneficiar a los seres humanos. No para castigarlos, no para saturarlos de reglas. Y aquí vienen estos fariseos que son como ese perro que se mete con el pueblo del Señor, que lo fastidia tanto y todavía así le gruñen al Señor del sábado. Y vamos a ir al punto número 3, la actitud de Jesús. Ya vimos que la actitud de Dios es compasión, la actitud de Dios siempre es ayudar al ser humano. Ahora, vamos a ver la actitud de Jesús y al final vamos a terminar en que la actitud de Dios y la actitud de Jesús son la misma. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí estamos cambiando el orden de las cosas, señores fariseos. Ustedes quieren esclavizar a la gente con todas estas reglas. Y mi intención era liberarlos de trabajo, liberarlos de toda obligación y que se dedicaran a mí, a buscar mi presencia, a estudiar mi palabra, a disfrutar en el Espíritu lo que es nuestra relación. Jesús está aquí volviendo a las bases. Dios descansó de toda creación en el séptimo día y por eso pensó en el ser humano y le dio un día para su descanso de todo trabajo. Éxodo 28, aquí está la regla, aquí está lo que Dios dijo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, esto es sábado. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya después tenemos 24 capítulos añadidos a esto. ¿Se los va a aprender usted para vivir bien el sábado? Entonces Jesús le dice a esta gente, si ustedes están, en otras palabras, si ustedes están agregándole tanto a esto, entonces el sábado ya no es reposo. El sábado ya no es un descanso. Ustedes le pusieron trabajo a la gente y yo le puse descanso. Los fariseos tergiversaron el concepto. ¿Por qué? Por el egoísmo. Ellos querían dominar. Ellos querían meter sus manos y estar en control de todo. Un muchacho fue nombrado jefe en una empresa. Y después de ser una persona muy tranquila, se puso déspota con sus compañeros. Ya no lo querían como jefe, porque comenzó a molestar en todo sentido. Y no lo hacía por bien de la empresa, lo hacía para alimentar su ego y su sed de poder. Esos eran los fariseos. Yo sé más que tú estás mal, yo estoy bien. Y lo vas a hacer como yo digo, aquí está el Talmud. Totalmente esclavizante para la gente. El sábado no es un fin en sí mismo, es un regalo de Dios para el beneficio humano. Hermanas, madres, amas de casa, ¿tienen ustedes día de descanso en tal función? Hay un día en el que su esposo le diga, este día tú no vas a tocar un solo plato, no vas a agarrar la escoba ni la vacuum, ya los hermanos me están viendo feo. No vas a ir al market, no vas a hacer nada, te me sientas ahí y haces lo que quieras. Yo hago eso, te voy a dejar un día de descanso. Qué bendición sería, ¿verdad, hermanas? Un día completo sin hacer nada. Ponte a orar, ponte a leer la palabra. ¿Es un beneficio, sí o no? Es un regalo lindo. Eso se lo digo a las hermanas. Y los hermanos, ¿les gustaría a ustedes un día no hacer nada completamente? Que todo esté ahí a la mano, no caminar mucho, no tener que aguantar al jefe, no tener que manejar en ese freeway tan congestionado. ¿Verdad que sería lindo, hermoso? Pues ese es el objetivo del sábado cuando el Señor lo creó. Vas a descansar, te vas a deleitar en otras cosas, haz tu hobby. Y ven al templo, ofréceme ofrendas, canta, lee, participa, pero distráete en otra cosa, relaja tu mente. Eso es una gran bendición. Pero en el tiempo de los fariseos, la gente, miren, no podía ni escupir. La gente, si se le caía un gato ahí en un hoyo, lo tenía que ver qué hacía para no rescatarlo. O sea, a todo los fariseos le decían trabajo, a todo le decían trabajo. Y la gente estaba cansada de eso. Y hermanos, creemos que cuando Jesús le dice a las personas, los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Se está refiriendo a descansar de todos esos actos litúrgicos, ceremoniales, a todo eso oneroso sobre la cabeza de la gente, sobre la espalda de la gente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Acaso no habían saturado de normas y de leyes? Ya la gente no podía ni respirar, no se podía ni rascar, ni peinar, porque ya era trabajo. Entonces Jesús les dice, eso no es misericordia, eso es maldad. Versículo 28, para terminar, Jesús hace una declaración contundente, agresiva, que aún ahora mucha gente no la quiere comprender. El Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Jesús está declarando su divinidad en esta frase. Él vuelve a mencionarse así como el Hijo del Hombre, asegurando que Él es quien Daniel vio
en su visión celestial. Y se los he mencionado varias veces. ¿Dónde está esto? Daniel 7:13. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿A qué se refiere esto? Hijo de hombre quiere decir ser humano. Pero Daniel, entre todas las figuras, las representaciones gráficas, los ángeles, los querubines que estaba viendo ahí alrededor del trono, él mira a un ser humano. A eso se refiere. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Eterno. Es Dios. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué? Lo que le dijo el ángel a María. Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren qué glorioso lo que dice acerca de este Mesías. En Apocalipsis vemos a Jesús como el anciano de días también. Jesús aquí está haciendo declaraciones divinas. Está aprovechando para declarar sin reservas cuál es su posición en cuanto al sábado. Yo soy el dueño del sábado. Yo hice el sábado. Yo establecí ese día para que ustedes descansaran. Yo puedo interpretar qué significa esto. Todos los fariseos sabían que Dios Padre era el dador del sábado, por lo tanto el Señor del sábado. Pero ahora Jesús se pone en ese papel diciendo que Él es el Señor del día de reposo. Jesús tiene derecho a interpretar lo que es el día de reposo y ¿saben qué? También tiene derecho a ponerlo y a quitarlo. En el Nuevo Testamento tenemos textos a partir de Hechos y también en los Evangelios, que el guardar el sábado ya no fue un requisito para agradar a Dios por parte de la iglesia. Y ese es un tema de discusión amplio. Hay varios textos que nos indican que ya no tenemos por qué guardarlo. Eso es para aclarar nomás en nuestras mentes. En primer lugar, porque no somos judíos y ese fue un pacto de Dios e Israel, que Dios estableció con Israel. En segundo lugar, porque la salvación no es por la ley, sino por la gracia. Cuando estudiamos la carta a los Colosenses, vimos textos que nos decían que nadie os prive de vuestro premio. ¿Afectando qué? Comida, bebida, luna llena, días de reposo, y ahí habrán algunos otros elementos. Porque somos salvos, por gracia estamos completos. Hermanos, como hablamos la semana pasada, el Evangelio es otra cosa. El Evangelio está totalmente separado de la religión que el hombre inventa. Dios dio estatutos claros y el hombre los tergiversó. Dios no vino a continuar con eso. Jesús no vino a hacer alianza con ese sistema corrupto. Jesús no vino a eso. Jesús vino a dar libertad por medio de su sacrificio. No vino a martirizar a nadie con la ley para que sea salvo. Qué injusto sería que Jesús dijera, sálvate por medio de la ley. Para nosotros, para Él sería justicia. Para nosotros sería triste porque no podemos cumplir la ley. No podemos. El apóstol Pedro lo dijo. ¿Cómo le vamos a imponer esto a los gentiles? Cosa que ni nosotros ni nuestros padres lo hemos podido llevar. Jesús no vino a ayudarlos a cumplir con toda la ley para ser salvos. Él vino a cumplir la ley para que nosotros pudiéramos ser salvos por gracia. Eso lo debemos tener bien claro. Si Él mostró compasión y nos ha salvado por gracia, nosotros debemos también ser compasivos con los demás al fijarnos primero en sus personas antes de imponer una religión o dogmas que la palabra no exige. Amor ante todo. Abrir el corazón y expresarnos a ellos como personas que hemos recibido gracia y que de gracia recibimos y de gracia vamos a dar.
¿Ha tocado el Señor su corazón hoy? Que no exista en nosotros esa inclinación a juzgar a los demás y a exigirles más de lo que Dios les exige, sino que aclaremos nuestra mente y pensemos en amar y en beneficiarles con lo que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.